Hablemos de las telecomunicaciones. Se entiende esta como todas clases de transmisión y recepción de señales, las cuales contienen imágenes, sonidos y signos que contienen cualquier tipo de información que se emplea para la comunicación a una cierta distancia. Para el contexto actual, la importancia de estas telecomunicaciones alcanza niveles nunca antes vistos, ya que incluso se considera como una infraestructura básica para el contexto de la sociedad. Tan solo al pesar lo clave que puede ser comunicar cualquier orden política o militar en un instante y a cualquier distancia. En ese orden de ideas, para la edad contemporánea las telecomunicaciones son importantes en múltiples facetas, con factores económicos y sociales de gran relevancia. Gracias a estas tenemos conceptos como la globalización y la sociedad de la información y el conocimiento. Tenemos como ejemplo de las telecomunicaciones la telefonía móvil, la televisión, la radio, las comunicaciones de datos y el Internet, y que se entiende este último como el más importante de todos estos. Hablando del sistema base de las telecomunicaciones, tenemos que consta de emisores, receptores, un medio de transmisión, el cual es un soporte físico en el que la información se transmite, repetidores, conmutadores, los cuales son dispositivos para encaminar cada trama en la red, encaminadores, los cuales permiten que se elija el momento el camino más pertinente para las tramas de la red, y los filtros, los cuales son dispositivos que posibilitan el paso de ciertas distancias para que el mensaje final no sea tan distorsionado. Ya para finalizar, hablaré de las características de las telecomunicaciones, los cuales constan de un carácter mundial e innovador, una capacidad que consta de la cantidad de BPS que pueden soportar, entendiendo BPS como unidad de transmisión de información, el desempeño, el cual es la efectividad, la distancia, la cual es la distancia máxima en la cual puede mandar información, y la seguridad, la cual consiste en la fidelidad de la telecomunicación y la vulnerabilidad que puede llegar a tener. Bueno, a continuación vamos a empezar a hablar de la historia y de la línea del tiempo que han tenido estas telecomunicaciones a lo largo de la historia. En esta línea del tiempo se puede ver la evolución de las telecomunicaciones mediante las invenciones que se dieron sobre todo en el siglo pasado. Comenzamos con el telégrafo, el cual, mediante el uso del código Morse, permitía la comunicación a distancias considerables. Sin embargo, este requería de un cableado muy complejo. Seguimos con el teléfono, el cual permitía que estos mensajes ya fueran a voz, lo cual facilitaba mucho más la comunicación. El radiotelégrafo, sin embargo, no tuvo mucho éxito comercial y por lo tanto no es tan relevante. El poco éxito comercial se debía a su diseño. El radio, sin embargo, fue uno de los inventos más importantes del siglo XX, el cual, mediante ondas, permitía la comunicación a diferentes canales. El televisor también fue uno de los más relevantes. Este era blanco y negro y además solo tenía 144 píxeles en pantalla. Si lo comparamos con la actualidad, las pantallas de ultra alta definición de ahora tienen más de 1 millón de píxeles en pantalla. Lo que sigue es uno de los predecesores del Internet. Sin embargo, este tenía un uso militar y fue creado en Estados Unidos, el ARPANET, que fue para uso en la Guerra Fría. En 1973, la telefonía móvil también revolucionaría el campo de las telecomunicaciones, ya que todas las invenciones anteriormente mencionadas no eran portátiles, a comparación de lo que fue la telefonía móvil, lo que permitía comunicarse en cualquier parte del mundo. En 1983, y con un diseño muy arcaico, llega el Internet. Este necesitaba de códigos y de líneas de código que el mismo usuario tenía que poner, no como ahora que el diseño es mucho más actual. Y por último, en 1996, Motorola crearía un modelo muy antiguo de lo que sería la telefonía inteligente. Este ya tenía una pantalla táctil. Para comprender la historia del celular hay que comprender el teléfono como antecedente directo a este. Este fue creado en 1854 por Antonio Meucci y no por Alexander Graham Bell como se menciona en muchos sitios. El teléfono dio muchos aportes para la telefonía celular. Uno de estos fue el sistema DTMF, Dual Tone Multifrequency, que permitió cambiar la rueda de marcado por un teclado numérico en donde cada número tiene su propia frecuencia.
En cuanto al celular, fue creado entre 1970 y 1973 por Martin Cooper, aunque sus bases ya habían sido formuladas mucho antes. Por ejemplo, en 1940 se hablaba del enlazamiento de bases por amplitud modulada y frecuencia modulada. En si el teléfono no tiene la capacidad suficiente para generar una onda que llegue hasta otro dispositivo, lo que hace es transmitir la señal a una estación base que cubre un área circular llamada célula, y esta estación lo que hace es amplificar la onda. En cuanto a las generaciones de teléfonos celulares, encontramos 5. La primera generación, en donde Ameritech Mobile Communications en 1980 presenta el primer servicio de telefonía celular. La generación 2, en donde en 1990 se presenta el protocolo GSMC, el Sistema Global para Comunicaciones Móviles, los sistemas de gestión de línea para cambiar de lo analógico al electrónico por medio de sistemas TDMA, acceso múltiple por división de tiempo, y CDMA, acceso múltiple por división de código, muy parecido al concepto de time sharing que tenemos hoy en día, además de presentar las bases para el roaming o itinerancia, que permitía el acceso a una red aunque no fuera la principal, y la generación 2.5, que presentó otros grandes avances, la tecnología EMS y MMS, servicio de mensajería express y servicio de mensajería multimedia, que daban idea de que el teléfono iba a ser un servicio de convergencia, además de las redes GPRS y Edge, que presentaban una tasa de transferencia entre 120 kbps por segundo y 384 kbps por segundo. En cuanto a la generación 3 y 4, vemos grandes avances que se ven hoy en día. Por ejemplo, la generación 3 permitió el protocolo UTSM, el Servicio Universal de Telecomunicaciones Móviles, que utilizaba el acceso múltiple por división de código para tener una tasa de transferencia de 7.8 MB por segundo. Además de que la generación 4G se fijó en aumentar el ancho de banda y presentar videos y servicios calidad HD. De esta manera podemos considerar al celular o smartphone el punto culminante de la comunicación. Podemos darnos cuenta que el smartphone posee una mayor conectividad que un teléfono convencional. Trabaja en redes desde 2G hasta 5G. Y no solo eso, también posee una conectividad a internet mediante Wi-Fi. Eso quiere decir que también hay un soporte a lo que nosotros llamamos email o correo electrónico. Aparte de eso, un smartphone se puede interconectar con otros dispositivos móviles de usos distintos mediante el Bluetooth. Entonces podemos ver al smartphone como un ordenador de bolsillo con las capacidades de un teléfono móvil y más, porque no solo se limitan a la transferencia de información, también se puede procesar, modificar y almacenar los datos. Y si de almacenamiento de datos hablamos, un smartphone tiene una mayor capacidad de almacenamiento de datos tanto física como virtualmente. Las tecnologías de almacenamiento de datos están aumentando considerablemente y a esto le podemos sumar lo que llamamos como almacenamiento en la nube. Aparte de esto, podemos considerar la infinidad de aplicaciones que se pueden crear para satisfacer las necesidades de los usuarios y que se pueden utilizar en un smartphone. Aplicaciones como redes sociales, como GPS y programas de navegación, videojuegos, plataformas digitales, de servicios multimedia, aplicaciones para la visualización y modificación de documentos ofimáticos. Es decir, el smartphone no solo se limita a la comunicación entre dos personas, sino también a la manipulación y la modificación de la información. También podemos considerar que el smartphone es un sistema convergente. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a la virtualización se desaparecen lo que llamamos silos de información o estructuras físicas donde se guarda la información. Ya no es necesario tener un servidor físico para cada aplicativo. Ahora se comparten los servidores y esto conlleva un ahorro y una optimización de recursos. Gracias a estas características podemos ver que el smartphone es una herramienta muy poderosa para la transferencia, modificación y almacenamiento de la información. Es casi portable y la velocidad de transferencia es casi inmediata. Bueno, ahora en cuanto al impacto social o denominado boom móvil, unas cifras que nos pueden dar una mayor perspectiva serían que hay 2.050 millones más de conexiones móviles que personas en el mundo. Las conexiones móviles son todas aquellas que permiten la comunicación o traspaso de información entre dos dispositivos móviles o también llamados celulares, digamos más específicamente, y que hay 5.280 millones de usuarios, lo cual supone el 67.95% de la población mundial, lo cual es incluso más que la población que tiene acceso a un sistema sanitario digno. En cuanto al impacto social, digamos que puede ser tanto positivo como negativo. El impacto social positivo se da debido a que es una poderosa herramienta de cambio, ya que permite una comunicación más efectiva. Para ser más precisos, un 8.640.000% más efectiva que a comienzos de la revolución industrial.
presenta una rapidez sin precedentes que siempre está a la mano, se estima unos 3 segundos desde que se da clic, por así decirlo, y esto permite que el poder de la comunicación vuelva a los usuarios y que las ideas de una sola persona puedan trascender y llegar a millones de personas, o sea, impactar a la sociedad, y así surge, digamos, el término de la figura sociodigital. Ahora, en cuanto al negativo, es que se da que debido a que se puede convertir en una adicción oculta, digámoslo, y destruye las relaciones sociales de la persona. Surge ahí el término de la nomofobia, que es un miedo irracional a permanecer por un cierto tiempo sin un celular. Digamos que esto se da debido a que se libera la hormona dopamina, que causa una adicción si no se usa moderadamente. Digamos que esto tiene una afectación directa al cerebro, su funcionamiento normal, puede generar una regresión interpersonal, que es dificultad para relacionarse con las demás personas, y por ende puede llevar a que se rompan o dañen las relaciones sociales que tenga esa persona. Entonces podemos concluir que estos son una herramienta de comunicación que permite ser un promotor masivo de información a cualquiera, que si estos no se usan apropiadamente y con conciencia pueden convertirse en una adicción o en un problema social, que estos evolucionaron de tecnologías previas y adquirieron las cualidades que hacían de estos unos productos innovadores. Y finalmente, que los dispositivos móviles suman las necesidades de las personas junto con las tecnologías disponibles para llegar a la cúspide actual en cuanto a las telecomunicaciones.